Bienvenidos. Hoy vamos a hablar del estado portuguesa, el estado que me vio crecer porque yo soy del municipio Agua Blanca. Y es un estado que ha pasado de ser el granero de Venezuela para convertirse en un lugar donde también se vive la represión de forma sistemática. 20 Venezuela ha contabilizado al menos 21 presos por razones políticas. Dos de ellos fueron excarcelados recientemente y uno lamentablemente murió bajo la custodia del Estado el pasado 10 de enero. Se trata de Edilson Torres. Para entender toda la situación del Estado me acompañan desde el exilio dos activistas de 20 Venezuela. Uno de ellos es Daniel Madrid, que salió en el 2019 debido a la crisis humanitaria compleja que se vive en Venezuela. Y el segundo es José Víctor Quiñones, coordinador juvenil regional de 20 Joven, que salió en el 2025 debido a la persecución política directa que se desató tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024. Gracias a los dos por estar aquí. Daniel, quisiera que nos cuentes cómo es el estado de salud de los portugueseños detenidos y cuál fue la situación que se vivió con Edilson Torres. Las condiciones en las que ellos están, no se le garantiza de que en caso de que se enfermen, pues puedan tener un proceso de atenderlos, ¿no? Para poder para que puedan estar bien. Es decir, el Sí. caso reciente de lo que pasó con Edilson Torres, es decir, es un señor que pues lamentablemente murió bajo custodia por una descompensación que tuvo que pues terminó en un paro cardíaco. Lamentablemente pues y en otra condición también, es decir, si no me equivoco fue en un paro cardíaco y en un en un evento cerebrovascular, es decir, un hecho llevó a lo otro. Entonces, claro, ¿por qué pasa esto? Porque obviamente no se les está atendiendo como debe ser. El caso, por ejemplo, también de Franger, que fue algo que se denunció, tenía una cirrosis. El caso de Oscar Castañeda, pues que tuvo una crisis de nervio, y en el caso de Edgar, que también es denunciable, pues que sufre de claustrofobia. Es decir, con estas condiciones, con estas patologías que tienen nuestros presos políticos, los familiares y quienes lo conocemos también vivimos con una zozobra, porque en caso de que esto se agudice, de que obviamente empeore, no sabemos en qué va a desencadenar, porque sabemos que no se les está dando el trato que merecen, no se les está cumpliendo un debido proceso, y esto pues obviamente pone en alerta a todos, porque te hablamos en el caso de Portuguesa, de Edison, pero como él han pasado también muchos casos anteriores a nivel nacional con otros presos políticos. Entonces, yo creo que en condiciones de nuestros portugueseños que hoy se encuentran en esas condiciones, nosotros más lo que podemos hacer es denunciar, exigir su liberación, que las excarcelaciones no se den a cuentagotas como están haciendo ellos ahora, que por día liberan a uno, a dos, o bajo que sabemos, incluso ni siquiera son libres, porque en el caso, por ejemplo, de los que han liberado recientemente, no pueden ni siquiera declarar, no se pueden mostrar a los medios, no, entonces eso tampoco es una libertad plena, están saliendo bajo condición. Y nosotros lo que exigimos es una libertad plena para los presos políticos, porque ellos no deben estar presos por razones políticas, es decir, defender la libertad y la democracia de nuestro país no debe ser un delito, no debe ser motivo de persecución, no debe ser motivo de muerte, no debe ser motivo de encarcelamiento. Y eso es lo que nosotros hoy también estamos pues denunciando, que todas estas condiciones son además de injustas e inhumanas. Entonces, yo creo que obviamente nosotros lo que pedimos es pues que cada uno de ellos sean libres. Ya en el caso de Frangel y de Oscar, gracias a Dios, digamos, salieron, están con sus familias, están en libertad, que esperamos una pronta recuperación, porque salir de esta condición no debe ser nada fácil, en la que pues todas nuestras oraciones están con ellos y con su familia, por lo menos están con su familia, y eso también es algo que les va a ayudar mucho. El Ministerio Público emitió un comunicado explicando que Edilson presuntamente recibió atención médica en el hospital Dr. Domingo Luciani, lugar en el que falleció. Edilson, de 52 años de edad, trabajaba como policía nacional bolivariano y fue detenido el pasado 11 de diciembre. Murió un mes después de su detención. Lamento profundamente esta pérdida que se suma a las 25 muertes de presos políticos en custodia del Estado venezolano desde el año 2015. En estas imágenes pueden ver cómo su familia lo enterraba en su natal Guanare. Continuando con la entrevista, José Víctor, quisiera que nos cuentes la información que manejas sobre las detenciones en el Estado portuguesa, el número de detenidos y también cuál es la situación. Es una gran responsabilidad
poder levantar la voz en este momento por distintos secuestrados, distintos presos políticos, que además de ellos no es una persona que está detenida, es el sufrimiento de toda una familia, de toda una comunidad que se embarga con esto que estamos viviendo, con la represión y los secuestros injustamente que han vivido distintos venezolanos y en el caso específico que vamos a hablar de portugueseños. Sí, hay números contabilizados de activistas o de miembros de distintas organizaciones políticas del Estado portuguesa que al momento de su detención, de su secuestro, pues pudimos corroborar y acompañar este proceso y contabilizar. Pero hay distintos casos de personas que no eran cercanas o que no son cercanas a organizaciones políticas, a organizaciones conocidas, que cayeron también en el acecho, fueron secuestrados por el régimen y quizás por miedo de los familiares, por temor o pensar que una vía más fácil para lograr la libertad era no hacer cercanía a organizaciones políticas, pensaron que pues se podría llegar a una medida de libertad y bueno, hemos visto el caso de distintos portugueseños que aún no siguen contactando familiares que se encuentran en las mazmorras de este régimen, que fueron detenidos y que nunca se supo esa información hasta este momento, donde es una realidad, donde estamos viviendo que el régimen pues está obligado a respetar la libertad de los venezolanos y dar el escarcelamiento a distintos secuestrados por razones políticas. De los dos excarcelados, Franger Hernández, Óscar Castañeda, ¿nos pueden contar un poco acerca de su historia, los motivos de su encarcelamiento, qué actividades estaban realizando? Bueno, fíjate, Franger Hernández es un abogado del Estado, de hecho es de la corte de nuestra querida María Oropesa. Franger Hernández, uno de los excarcelados, pues cae en las garras del régimen solo por colocar su servicio, su profesión. Él es abogado en el Estado y él se sumó a acompañar desde los procesos legales y el debido proceso, pues lo que debía haber sido las elecciones presidenciales del 28 de julio. Él ni siquiera pertenece directamente a ninguna organización política. Él es un abogado que lucha por la libertad de Venezuela y quiso apoyarnos desde el espacio legal y pues cayó en manos del régimen pocos meses luego del 28 de julio. No le perdonaron, de hecho fue bastante trágico su detención porque él estaba en resguardo. Él estaba en su vivienda, ¿no? Irrumpieron en su vivienda sin orden judicial. Estaba en resguardo en una residencia que no era la suya, pero siguieron a su madre, que luego de muchos meses, pues se fue a ver con su familiar y le siguieron y fue vilmente secuestrado como un delincuente. Y el caso de Óscar Castañeda, él es de Santa Rosalía, fue detenido luego del acto multitudinario que dio María Corina Machado en el municipio de Turén. Todo el mundo lo vio todo el estado. Él ni siquiera estaba haciendo vida en Venezuela. Él estaba afuera, llegó 2 días antes de ese acto y como todos los venezolanos, pues se conectaron con ese sentir del acto de María Corina Machado, se acercó hasta el lugar, tomó un micrófono, expresó lo que sentía en ese momento y la emoción que le daba pues ver a Venezuela luchar por la libertad y bueno, las siguientes horas fue secuestrado él en el municipio de Santa Rosalía acompañado de otros dirigentes también del Estado, de ese municipio de Santa Rosalía. Acotar también que Franger fue parte del comando del enlace de Gana en Portuguesa y pues eso también era uno de los motivos que lo puso pues en la mira del régimen. Es decir, no solamente Franger es un joven que se dedica a ejercer su carrera, sino también que es un joven dedicado a defender los derechos humanos. Entonces, sabían que pues Franger formaba parte de este equipo, que era un equipo valioso, es un equipo valioso que pues lamentablemente algunos se encuentran bajo esta circunstancia, gracias a Dios ya él está en libertad, algunos pues están en el exilio y otros hoy siguen secuestrados, entonces eso a veces también es importante resaltar que como en muchos estados del país, obviamente ellos persiguen no solamente a líderes, sino también lo que representan y son esos valores pues democráticos y toda la valía que tienen pues para llevar adelante este propósito que tenemos en común, que es la libertad de Venezuela. Así es, Daniel. Quisiera que también me hablen acerca de los encarcelados actualmente, de los detenidos de forma arbitraria. Bueno, el caso de María Oropesa creo que ha sido uno de los más emblemáticos porque hizo una transmisión en vivo donde estaba demostrando
cómo abrieron arbitrariamente su hogar, cómo irrumpieron en su vivienda y se la llevaron sin ninguna orden judicial, las preguntas que ella hacía también a las personas que la estaban deteniendo en ese momento. Creo que fue un video de los que le ha dado la vuelta al mundo con todas las arbitrariedades que ha cometido el régimen, la dictadura de Nicolás Maduro, y precisamente donde se evidencia de todo lo que son capaces de hacer, ¿no? Así es. Mira, el caso de María Oropesa yo creo que fue la manera en la que ellos retratan al régimen, o sea, fue la manera en cómo los retrató, de la forma tan arbitraria en los que ellos operan, cómo llegan de noche, ¿no? A tumbarte la red y sacar la arrastrada, que fue como ocurrió, de una forma totalmente ilegal, porque ella decía, ¿dónde está la orden de allanamiento? Porque ustedes hacen esto, sabían que era absolutamente ilegal, pero era lo que te comentaba hace un rato, es decir, ellos no perseguían... obviamente, como en cualquier país normal, democrático, libre, con un debido proceso donde se tienen que respetar los derechos civiles y políticos de las personas, donde pudiesen mostrarle por lo menos un documento de por qué estaban haciendo ese hecho que pues obviamente es totalmente repudiable. María yo creo que dejó en evidencia, como te digo, de la manera en la que ellos operan. María, una de las cosas yo creo que llegó a muchos venezolanos, porque María tuvo alrededor de casi 10.000 personas que se conectaron a ese live, eh, donde prácticamente no le quedó más que encomendarse a Dios y la Virgen, porque debe ser también una situación muy difícil de saber lo que te espera, ¿no? Es decir, muchos a lo mejor esperábamos que personas se acercaran a auxiliarla, a ayudarla, y ese momento de desesperación, yo admiro mucho la valentía que asumió María para sacar su teléfono, para grabarlos e intentar incluso dialogar con ellos, de preguntarles por qué estaban haciendo ellos, sabiendo que ella no es una delincuente, simplemente era una joven que quería pues un país libre como el de todos los venezolanos, y que su única intención era hacer valer la voluntad del pueblo venezolano y del pueblo portugueseño, que arrasó en unas elecciones que quedó demostrado que Edmundo González pues es el presidente actual de Venezuela. El caso de María Oropesa no solamente es emblemático por grabarlo, sino yo creo que también es toda la trayectoria que ella creó en Portuguesa. María es una mujer que comenzó desde muy joven. María siempre ha tenido esa voluntad de querer hacer algo por el país, y ese liderazgo ya lo ejerció desde que estaba, pues, incluso antes de pertenecer a 20 Venezuela. Como sabemos, pues María Oropesa recorrió distintas partes del mundo. Estuvo en Varsovia, Polonia, que fue su primer recorrido, estuvo en Perú, estuvo en Ecuador, estuvo en Estados Unidos. En Estados Unidos fue muy importante porque además estuvo en la OEA, en el Congreso, es decir, en el Capitolio y en el Senado, alzando no solamente la voz de los jóvenes venezolanos, sino también siendo la cara de un país, porque ella fue como representante de Venezuela. Entonces, obviamente todo ese liderazgo que ella construyó, yo creo que por mérito no había otra persona que lógicamente representara a los portugueseños en un escenario tan importante como eran esas elecciones, no solamente en las primarias, sino las del 28 de julio, que estuviera al frente de todo esto, y obviamente se iba a convertir en un objetivo para el régimen. Entonces, obviamente al saber que María estaba pues a cargo de todo esto, obviamente todos teníamos miedo de que le sucediera algo, de que muchos siempre le decíamos pues que se cuidara, porque sabíamos lo que representaba María para Portuguesa y para Venezuela. Y eso yo creo que obviamente hoy ella está en una situación en la que todo el mundo no solamente reconoce su valía, sino también la templanza, su recorrido en Portuguesa, en Venezuela. Es decir, hoy María se convirtió en una referente para Venezuela y Portuguesa. Y hoy pues su familia lamentablemente no tiene una información oficial de su excarcelación, que yo creo que eso es hoy lo importante. Es decir, ellos también están sometiendo a los familiares a algo que es sumamente terrible, que es a la angustia, al estrés, al jugar con sus emociones, al decirle, bueno, los vamos a liberar, pero luego no. Es decir, ellos nunca han tenido ningún tipo de información de si sí o si no, simplemente lo que sale en redes sociales, y muchas veces esas noticias son falsas y juega un poco con las emociones. Entonces, es un tema de que si la familia fuera, está en esta situación, no me quiero imaginar también cómo están ellos allí dentro. Es decir, debe ser algo muy desesperante en el que, sabemos que estar encerrado, no me quiero imaginar porque no he estado en esa situación, pero ya de por sí psicológicamente debe ser algo bastante doloroso, bastante difícil, sobre todo también pensar cómo está tu familia afuera.
y el hecho de que ellos puedan tener información, de que pueden haber liberaciones o de que están liberando, también la zozobra que deben tener aunando a todo el proceso que ellos han pasado porque María tiene allí más de un año. Entonces, pienso que todo esto no ha sido fácil, pero yo creo que la misma María pues nos ha transmitido esa fuerza, esa forma de cómo ella ha llevado adelante eso, y por eso yo no solamente la admiro a ella, sino también del equipo que construyó en Portuguesa, como José Víctor, por ejemplo, que está aquí con nosotros, que es un joven que supo representar a esos líderes juveniles que rodeaban a María y de la que yo sé que ella se sienta sumamente orgullosa porque fue un trabajo en equipo. Daniel, bueno, tú eres muy cercano a María, has hecho una campaña además por redes sociales, eres una conexión directa también con la familia. ¿Qué dice la familia de María Oropesa en esta situación? ¿Cómo se encuentra su mamá, su papá? ¿Están expectantes? ¿Han ido, se han acercado al helicoide? Tengo entendido que es ahí donde María está recluida Sí. hace ya 1 año y 5 meses. Así es, María está recluida en el Helicoide, que es el centro de tortura más grande de América Latina. Esto a mí, yo creo que siempre es importante resaltarlo. Es decir, lo que ocurre en el Helicoide son cosas bastante difíciles para los reclusos, pero también para la familia. En el caso, pues, de los familiares de María, están, yo creo que igual que todos los venezolanos, de que todos los familiares de los presos políticos que no tienen una información oficial de su caso. Es decir, no tienen ninguna información de si van a ser excarcelados o no. Simplemente pues viendo lo que pasan o sale por redes sociales, y yo creo que eso es mucho más difícil, ¿sabes? Porque al no tener una información veraz ni oficial, obviamente la familia pues está en una zozobra constante de saber qué va a pasar. Además de que actualmente por las noticias salen un montón de noticias que no sabemos si son ciertas o son falsas, entonces someter a la familia a esa situación también es bastante difícil. Pues María ha tenido las visitas cuando ellos les avisan, pueden ser 1 vez al mes o 2 veces al mes, es decir, no es algo que esté pautado, digamos, consecuentemente, es decir, cada cierto tiempo, digamos que ya no, es cuando pues ellos se les venga en gana porque es como ellos actúan. Y obviamente, pues, esa es la situación de ellos. Gracias, Daniel, por compartir, bueno, la información que sabes ahora del caso de María Oropesa. José Víctor, quisiera que también nos cuentes acerca de María conocía los riesgos, porque yo he visto en redes sociales todas las denuncias que ella hacía una y otra vez acerca de la persecución, del aumento, denunciaba la operación Tum Tum, con aquella fuerza, con aquella seguridad, con aquella confianza en que estaba haciendo lo correcto y parecía no tener miedo, ¿no? Tú que estabas allí de cerca con ella y que hiciste la campaña con ella, cuéntanos acerca de qué sentía ella, cuál era el pensamiento de María al hacer esas denuncias. Bueno, sin duda Daniel ha hecho tremenda introducción sobre lo que ha sido la carrera o la trayectoria de María Oropesa, y teniendo esa definición sabemos perfectamente por qué María actuaba con tal valentía o tal certeza. Tal como María Corina Machado y todo este equipo que representa hoy a la Venezuela decente que trabaja día a día por conquistar la libertad, de hace muchísimos años le reconocen y le llaman al régimen de Nicolás Maduro como lo que son. Son unos criminales, son unos narcotraficantes que están usando al Estado para encubrir todos sus delitos y sus crímenes de tanto de lesa humanidad como crímenes comunes, porque se han convertido no solo en terroristas de Estado, sino que también cometen crímenes comunes como cualquier delincuente. Entonces, reconociendo eso, a partir de allí, Mario Oropesa siempre estuvo muy consciente de a quiénes estamos enfrentando y los riesgos que traía eso. Pero recuerdo que María siempre lo dijo, teniendo en cuenta lo que estamos enfrentando, tenemos que ir con la fuerza espiritual que solo quienes luchamos por la verdad, por la libertad y por el amor de todo un país, sabemos que Dios está de nuestro lado. Y siempre reconociendo esta lucha espiritual, María siempre ha estado fortalecida, profunda fe en Dios, profunda fe en la patrona de Venezuela, que además la tenemos en el estado portuguesa y en su capital, Guanare, que es donde es María Oropesa. Ella siempre ha estado aferrada a esa fuerza espiritual, y eso la mantuvo ella siempre consciente de lo que estábamos enfrentando, con miedo, pero como siempre ella lo ha dicho, avanzando. Sabíamos que ese era el escenario en el que íbamos a llegar, un régimen que había que colocarlo contra la pared con la verdad en la mano. La verdad la obtuvimos el 28 de julio con las actas
el 29 las hicimos públicas y digitalizadas y ahora había que gritarles a ellos la verdad y fue lo que hizo en todo momento María Oropesa. Y estoy seguro que María, donde está ahora, más de un año de detenida, María no se arrepiente de nada de lo que haya podido decir o lo que haya podido hacer durante esta lucha, porque además es un tema de valores y principios y eso no se negocia. Quienes negocian los principios de seres humanos, los principios de venezolanos, son el régimen. Nosotros nos acompaña la verdad, nos acompaña Dios y nos acompaña la profunda lucha por recuperar un país. Entonces María siempre estuvo consciente de los riesgos que habían y decidió tomarlos por Venezuela, porque además es una líder entera. María Oropesa representa unos principios democráticos que no se doblegan, que no ceden, porque además la verdad no debe ceder ante la mentira bajo ninguna circunstancia. Entonces esa es la realidad de lo que se vivió en Portuguesa horas antes de la detención de María Oropesa. Además, ella hizo esa denuncia también utilizando pues, los términos jurídicos que además es su carrera y hizo esa gran denuncia horas antes, pero estamos seguros que María ya estaba en la mira de los misóginos que llevan el control en Portuguesa, que además no le perdonan que los enfrentó y los derrotó en las urnas una joven y además mujer como lo es María Oropesa. Entonces eso no se lo perdonaron y ya tenían, yo estoy seguro que ese, no quiero caer en especulaciones, pero ese operativo estaba montadísimo muchos días antes o horas antes de la detención de María Oropesa. María la trasladaron con una gran capacidad logística, la movilizaron a Caracas en avioneta y eso no se monta María publicó su video a las 9 a las 6 de la tarde y a las 9 de la tarde deteniendo. Eso no lo montan en 3 horas, eso ya estaba ya previamente preparado. Pero el Estado portugués está muy consciente, y eso quiero hacer mucho énfasis, el pueblo de Portuguesa está muy consciente de quién es quién, de qué lado está la verdad. Más allá de victimizar, es la admiración que tenemos sobre María Oropesa y sobre nuestros líderes que sacrificaron su libertad por esta lucha, que hoy están detenidos y llegará el momento en el que sabremos mucho más detalles de todos estos procesos que ahora capaz que generan un poco de confusión, pero el portugueseño está muy claro y no vamos a ceder con la verdad ni un momento. Bueno, quisiera que nos hablen de otro de los casos de Víctor Castillo, quien también fue detenido en Santa Rosalía. Nos contaban de Óscar Castañeda, que fue liberado, pero Víctor es dirigente de 20 Venezuela en Santa Rosalía y fue detenido en esas persecución previa a las elecciones, porque él fue detenido en abril del 2024. Además fue trasladado al helicoide también. Él es ingeniero, tengo entendido. ¿Saben en qué condiciones está Víctor actualmente? ¿Pudo acceder a tener una defensa privada? Sí, bueno, hemos visto cómo ha sido un patrón que se repite en cada uno de los casos, que ya parece un guión que tienen ellos escritos, pues siguen haciendo el acto de secuestro sin ninguna orden, sin respetar propiedad privada, sin absolutamente Estado de Derecho, nada. Se los llevan, cuando se los llevan pasan horas, días, es lamentable, pero hemos visto que así funciona como lo están haciendo, se los llevan 2, 3 días, 4 días, una semana, no se define el tiempo en el que no hay ninguna información, los familiares no tienen ninguna información de dónde se encuentra, dónde lo tienen, luego viene el proceso donde los presentan, hacen ellos a puertas cerradas, sin presencia de familiares, sin presencia de defensa privada, y bueno, allí es donde ellos hacen ese circo de proceso judicial en contra de ellos, y nada, es así tal cual como se ha visto con todos los casos. Igual pasó con Víctor, a él se lo llevan ante las elecciones porque tuvieron que armar una olla de un grupo desestabilizador, donde habían agarrado a Óscar, que ya fue liberado, que es de Santa Rosalía, pues asociaron por solo ser de Santa Rosalía, pues se llevan también al coordinador de 20 Venezuela en tal municipio ante las elecciones, con ese desespero de querer detener el trabajo que se venía haciendo, y pues Portuguesa avanzó, y en Santa Rosalía también ganó Edmundo González el 28 de julio. Pero el estado de él ahora mismo es como el de la mayoría de los detenidos, no manejamos mucha información, los familiares, pues como lo decía Daniel hace un momento, los pueden ver cuando a ellos se les antoja poder permitir las visitas, no hay un día programado, no hay una hora. Además, para nuestros casos de Portuguesa que están en el helicoide o en otros centros de reclusión lejos del Estado, también es bastante duro, tienen que movilizarse, a veces se movilizan y no les permiten la visita, o les llaman a la visita muy cortas horas
y el trayecto que hay desde sus municipios hasta esos lugares pues es bastante duro y ahí ha estado la familia sufriendo también este proceso. Como lo decía yo al principio, no es solo quien está detenido, es una comunidad la que sufre, sus vecinos, sus amigos y sobre todo su familia. Y justamente ahora estamos viendo muy, muy, muy de cerca esto que se está viviendo con los familiares de los presos políticos. Continuamos y me gustaría que sigamos hablando de otros casos, ¿no? Porque no son simplemente números de presos políticos los que se manejan en Portuguesa o en toda Venezuela. Son historias, son personas, son rostros, son vidas que han sido secuestradas. Quisiera que me hablen un poco acerca de Jesús Orlando Peroso, de Edgar Torres. Uno es profesor universitario, también abogado, el otro es dirigente de Voluntad Popular en el Estado. Cuéntanos un poquito, José Víctor. Sí, bueno, estos dos casos de ciudadanos portugueseños que además, aparte de esa vida solvente que llevan desde la dignidad y la reconstrucción de un país, también tienen años en la lucha por por esta liberación que no solo es de un país, es de toda una sociedad, de todas unas familias que hoy están separadas. Entonces, es importante tener eso en cuenta, que es el caso de ellos, de ciudadanos que tienen años luchando por la libertad de todo un país y es eso lo que el régimen no le perdona a hoy quienes son sus rehenes, como es el caso de Jesús, que conocemos en portuguesa como el señor Chichi Peroso, también Edgar, que es muy conocido en el Estado por sus años de lucha, de activismo político, que ha entregado todo por una portuguesa que crezca también, por una Venezuela libre, y eso no lo perdona el régimen, que ellos representan a la ciudadanía, representan a nuestra gente, pueden pararse en una esquina y saludar a toda nuestra gente, conocen a todo el mundo en el Estado, y eso, eso no, el régimen jamás va a perdonar eso de dirigentes como ellos, de activistas, que la gente los quiere, que la gente les respeta, les tiene cariño y que, bueno, con ellos no es el caso. Ellos no pueden colocarse en una esquina sin escoltas y tener la cercanía con la gente. Entonces, además, están luchando por la verdad, la gente los quiere y pues eso les pasa factura el régimen y los tiene ahora secuestrados. Pero ellos representan a esa dignidad de un pueblo que no ha sido derrotado y que además, eso lo decimos con mucha propiedad, hoy cada uno de ellos, con distintas condiciones, con distintas dificultades, se mantiene de pie, se mantiene con la esperanza de una Venezuela libre, porque no solamente ahora es la lucha por un país, sino la lucha por la libertad de cada uno de ellos, por su propia integridad, por la propia integridad de sus familiares, y siguen de pie. Y todos los venezolanos seguimos de pie, aunque dentro haya que guardar silencio, o los familiares de ellos sientan temor, o ellos tengan que cuidar su integridad, los venezolanos seguimos de pie. Y Portuguesa es ejemplo de eso. En ese sentido, bueno, no solo es María la única mujer detenida del Estado, también está Mari Rodríguez, Mayra Montilla, Dinora Rodríguez, que fueron detenidas, bueno, Mari y Mayra, perdón, en el 2024, previo a las elecciones, y Dinora en enero de 2025. Las tres ya tienen más de un año detenidas. ¿En qué condiciones están ellas? ¿Qué saben sobre los casos de ellas particularmente? ¿En dónde están recluidas? Perfecto. Bueno, Mari y Mayra también hacen vida política con el equipo de María Corina Machado, convente portuguesa en el municipio de Guanare. De hecho, Mari lleva la coordinación parroquial del municipio de Guanare y pues eso también ha llevado a que el régimen arreciara su aprehensión, su secuestro. Fue de una manera bastante traumática como llegaron a su hogar en horas de las madrugadas, tumbando puertas sin ninguna orden. Los vecinos salieron en resistencia, igual no pudieron detener que se las llevaran. Ellas están recluidas en el municipio de Guanare, no han sido trasladadas a ningún otro estado, gracias a Dios. Eh, y lo poco que podemos saber es eso, están en las mismas condiciones de todos los presos políticos, los ven sus familiares cuando ellos se lo permiten, no tienen fechas de visita pautadas o fijas, en el estado de salud, pues, como lo decía Daniel temprano, nadie se puede decir que tiene una salud por lo menos mental bien, estando en condiciones de tortura mental en el encierro, más cuando es injustamente. Sabemos de casos donde los obligan a ver
les colocan canales del Estado como forma de tortura para ver estos programas donde ellos se burlan de la lucha por la libertad, se burlan de los venezolanos que soñamos con una Venezuela distinta, y hay casos donde ellos los obligan a eso, y pues es durísimo. Entonces ahí es donde hablamos de esta tortura psicológica. El caso de Dinora también me parece bien particular porque, según lo que relatan medios de comunicación regionales, locales, bueno, parte de las informaciones que he leído es de Portuguesa Reporta, un medio de allá, decían que ella ni siquiera estaba en una actividad política, ella estaba en una reunión, llegaron funcionarios, le pidieron el celular, se lo revisaron y después de eso fue detenida. Así mismo es decir, en el caso de Dinora, digamos como que hablo un poco por ella porque tengo un vínculo familiar directo con ella es mi prima. En el caso, como tú lo acabas de explicar, simplemente pues ellos llegaron al sitio donde estaban, le han quitado el teléfono, vieron pues que tenían, como yo creo que todos los venezolanos, algo tenían pues con respecto a lo que en ese momento pasaba sobre el tema de las elecciones, también veían pues que ella estaba vinculada y hacía activismo político, cosa que no vemos nada malo. Entonces ellos obviamente para incriminarla, pues nada, la relacionaron con temas de explosivos, terrorismo, lo que le meten yo creo que a todos los que hoy en día están presos. Pero como tú bien dices, o sea, un caso particular, ella se encuentra en el destacamento número 4 en Baraure, si no me equivoco, que es en la comandancia Juan Guillermo Iribarren. Otros casos en el Estado portugués son los de Héctor Uzcategui, activista político de Guanare, y de Ildemaro Dugarte, secretario juvenil del Partido Acción Democrática en Guanare. Ambos fueron detenidos el 9 de enero de 2025, cuando se realizaron protestas pacíficas en todo el país en el marco de la juramentación ilegítima de Nicolás Maduro. Ellos dos están presos en la región. ¿Cuáles son sus condiciones? Ellos están fuera, Ellos ellos los están. sacaron de Portuguesa. Le hicieron un traslado también como medida de presión, justamente cuando se estaba intensificando todo el tema de la organización ciudadana, que cuando ellos levantan este oleaje de persecución, hacen todo al mismo tiempo. Hacen traslados ilegales sin avisarle a la familia, al mismo tiempo están secuestrando nuevos rehenes, y en una de esas oleadas de persecución, ellos fueron trasladados de donde los tenían en Guanare y están fuera del Estado. Están en Tocorón. Están en Tocorón, exactamente. Los dos están allí. Saben también de las dificultades que han tenido los familiares de los presos en Portuguesa para comunicarse con ellos, para visitarlos, porque bueno, es trasladarse, son gastos en transporte, en comida, en si necesitan medicinas, todo lo que esto implica para también los familiares, ¿no? Los sacrificios en la situación país actualmente. Sí, como te decíamos, Yacaranda, es una tortura para todo un núcleo. O sea, no es para la persona que está detenida, es la familia, es la comunidad, es los amigos y los vecinos. Lo que sí hemos visto es y te hablo por los casos de Portuguesa, hemos visto una sociedad unida, una sociedad que no ha dejado atrás a nuestros secuestrados, que no ha dejado solo a los familiares, que se la han visto muy duro, porque es que nadie se puede poner en el lugar de ellos, porque tener a un familiar, a alguien cercano secuestrado por un régimen con tantos escrúpulos criminales, y además sin razón lógica, sin razón justa, solo por pensar distinto, por querer una Venezuela con futuro para todos los venezolanos, ser secuestrados es algo ya muy duro. Han tenido pues todas estas dificultades, todos estos obstáculos para acompañar, para ver por la salud de sus familiares, para ir a visitarlos, temas de traslado, de Incluso gastos. de propia seguridad. Incluso propia seguridad, es verdad, porque eso lo comentaban familiares de muchos presos políticos que van a visitar a sus familiares con miedo de ellos mismos los dejen ahí dentro y no poder salir luego. Entonces ha sido muy duro, pero cuando te hablaba de la sociedad portugueseña, es que no han dejado solo a los secuestrados y a los familiares, y de una manera u otra han apoyado desde el anonimato por la seguridad de todos, pero han podido tenderle la mano a estos familiares y a estos detenidos. No, y además de que también acotar, Llegaranda, de que cuando todos son secuestrados, están sometidos a desaparición forzada. Su familia pasan días, meses
E incluso algunos llevan años sin saber, sin poder verlos, sin constatar si realmente están en ese centro de reclusión, en qué situación se encuentran. Sin fe de vida. Sí, exactamente. Entonces, eso al final, pues como lo que comentábamos al principio, es decir, es someter no solamente a nuestros presos políticos, sino también a la propia familia en una situación de angustia, de desesperación, de que constantemente incluso se tengan que estar moviendo, ¿no? Lo bueno es que creo que cada familia cuenta no solamente con el apoyo de su propio entorno familiar, sino también de amigos, allegados, conocidos que obviamente no van a exponer para que esto se logre. Y lo difícil de todo esto también hacerlo con el miedo, el temor de que incluso les pueda pasar a ellos como familia, porque hemos visto cómo operan ellos, es decir, cuando no son capaces de poder apresar a un dirigente o algún político, pues obviamente como método de presión van contra la familia. Hemos visto cómo han se llevado familias enteras, incluso niños menores de edad, o sea, niños pequeños. Estamos hablando de niños de 2 años, de incluso meses, como ocurrió con una familia venezolana donde se llevaron a la abuela, a la madre, a los hermanos, tal, ¿sabes? Entonces, son situaciones bastante complicadas en las que hablar, yo creo que cómo hacen los familiares, ¿no? Yo creo que, pues, los familiares, yo creo que eso también hay algo que hablar, que es reivindicar la valentía de ellos y todo lo que hacen por luchar por la libertad de sus presos políticos, de su familia, o sea, de sus hijos o de sus nietos o de sus sobrinos, de la persona que se encuentre allí para pues ayudarlos, ¿no? Porque yo creo que el simple hecho de lograr que no muchos tienen esa suerte de poder verlo, constatar de que están bien, eso ya es un signo de admirar, que muchos se mantienen a la espera de saber algo de sus familiares, de sus presos políticos, y no tienen más que aferrarse a Dios, aferrarse a la fe de que ellos estén bien. Entonces, yo creo que hoy en día, pues las familias venezolanas en general, pero sobre todo la de los presos políticos, oye, yo creo que es un tema de admirar, que uno quisiera como abrazarlos, ¿no? Ayudarlos, estar ahí, remarlos, darle palabras de aliento, porque yo sé que esa situación no debe ser nada, nada fácil. Es decir, yo que soy amigo de María, no se le resta, digamos, como que importancia, porque un amigo también lo vive como un familiar, ¿sabes? Que también le duele el hecho de que esté en esa situación. No me quiero imaginar la familia, ¿sabes? Que además estando en un estado se tenga que trasladar a otro para solamente ver a su hijo o a su hija presa. ¿Tú sabes lo doloroso que debe ser eso? Y además regresarse pensando de que su hijo quedó en esas condiciones y sin saber cuándo va a salir. Entonces, esto yo creo que al final de todo es también un proceso muy duro, muy doloroso, en el que, bueno, yo creo que todos nosotros, lo bueno de lo que ha sido Venezuela entera es que nos hemos mantenido así como unidos, como piña. Es decir, lo bonito de todo esto es que Portuguesa, y yo creo que pasa en todos los estados, es que esperan todos a sus presos políticos con los brazos abiertos, siempre preguntan, están muy pendientes, ya liberaron a tal, qué ha pasado, qué se dice, cuándo salen, que es decir, aun cuando tienen miedo de preguntar, de saber o de tal, igual lo hacen porque los están esperando, porque no lo ven como un preso político más, lo ven como nuestros presos políticos, como nuestros héroes, como los que dieron su vida y entregaron su libertad por la libertad de nuestro país. Y obviamente nosotros no los podemos desamparar. Entonces, yo por eso con el tema de las familias siento una gran admiración y yo estoy seguro que ellos están dando el todo por ver a sus familiares libres y también la libertad de nuestro país. Bueno, y no solamente son héroes todos esos que están en estos momentos presos, sino también todas esas personas que están en estos momentos en resguardo. Cuéntanos, José Víctor, cómo se sintió para ti vivir ese tiempo también en el anonimato. Actualmente hay dirigentes políticos o ciudadanos que ustedes conozcan en el Estado portuguesa que estén en situación de resguardo por temor por sus vidas. Bueno, sin entrar mucho en detalle, en todo el país todavía hay dirigentes, hay equipo, nuestro equipo de María Corina Machado que hizo un gran trabajo el día de las elecciones y posterior y antes de llegar a ese día, que se encuentran en el resguardo, en la clandestinidad, arriesgando pues todos los días su integridad, arriesgando su libertad, pero por ese sueño que se tiene que cumplir muy pronto y Dios mediante así será. Mira, más allá de estar en resguardo es tener que moverse a un lugar donde capaz no te conocen o tú no conoces el lugar donde vas a estar y ya eso ya es duro. Aparte de la incomunicación que hay que tener con muchísimas personas por el tema de seguridad,
tu familia o el familiar de quien está en resguardo se mantiene en constante zozobra, constante temor, cualquier condición distinta a lo que se puede llamar normalidad genera temor, genera miedo, y eso es muy duro. Pero en el caso personal yo creo que lo más difícil fue estar yo en mi condición de clandestinidad, con temor, con mi familia sufriendo pues ese miedo todos los días, pero además todos los días viendo cómo compañeros y amigos se los estaban llevando. O sea, yo pude salir del estado el 30 de julio y 5 días después, 6 días después se estaban llevando a María. Luego, días posteriores se estaban llevando a otros compañeros y fueron día tras día, tras día, tras día, donde el golpe psicológico era muy duro para todos, pero como siempre lo hemos dicho, lo que nos mantuvo de pie es esa certeza de que esto es una lucha espiritual y que mientras más oscuro se vea el panorama es cuando más cerca estamos y no nos hemos equivocado. Y yo creo que los venezolanos hemos aprendido y nos hemos unido mucho más en torno a este tema. O sea, no tocaron solamente los espacios políticos, tocaron los espacios sociales, tocaron a la humanidad, tocaron a la sensibilidad de los venezolanos y eso, uno, no se olvida. Y dos, eso nos hace más fuertes y nos une muchísimo más. Entonces hoy estamos unidos, los que estamos fuera, con lo que podemos ser voz. Bueno, fíjate cómo se ha dado esto también, los que estamos fuera somos voceros de quienes están dentro, de quienes están secuestrados, de los familiares, y todos estamos trabajando y hablando el mismo lenguaje directo a donde vamos, que es la libertad de cada uno de los presos políticos, la libertad del país y una Venezuela luminosa, Giancarlo. Ese es nuestro sueño y no vamos a descansar de estar allí. Aquí estamos a horas de diferencia y hay veces en las que vemos volver a salir el sol aquí en este lado del mundo, pero estamos trabajando por nuestro país, reunidos y avanzando en lo que se viene, que es reconstruir una Venezuela en las próximas 100 horas, 100 días y lo que se viene posterior a esa democracia que vamos a alcanzar. Bueno, quisiera que también Daniel nos cuente un poco acerca de su experiencia, por qué saliste debido a la crisis humanitaria que se vivía en el país. Recuerda un poco, no solamente a nosotros dos, sino también a todos los venezolanos o quizás a aquellas personas que no son de Venezuela y que no entienden el contexto de, de lo agudo que se vivía en el 2019 en el territorio nacional. Sí, es decir, hablar de Venezuela no es pensar que fue una crisis que comenzó a partir de las elecciones. Comenzó hace muchísimos años, incluso desde que llegó el régimen de Hugo Chávez al poder. Ciertamente yo salí en el 2019 y ya estaba una crisis bastante aguda en el país. Es decir, yo creo que a muchísimos jóvenes se nos trancó el futuro porque tuvimos que dejar bien sea nuestra familia, nuestros estudios, tener que comenzar de nuevo en otro país y era por la misma situación, ¿no? Es decir, una situación no solamente de lo que en ese momento se vivía, que era de escasez, por ejemplo, de comida, de servicios básicos, sino también propia de la misma violencia que había, es decir, de un tema de inseguridad. Yo, por ejemplo, era estudiante de medicina en Coro, el estado Falcón, y era increíble cómo muchísimas veces nosotros perdíamos clases, o bien porque no habían docentes, o bien porque ni siquiera había transporte para poder, pero no te hablo solamente de transporte de la universidad, es que ni siquiera había transportes de la propia ciudad para poder movilizarte por falta de gasolina, es decir, todo era tan complicado. Yo muchísimas veces me tenía que ir caminando hasta mi universidad, bajo un sol bastante fuerte que hace en Coro, porque eso es costa, quién sabe a cuántos grados, ¿sabes? Entonces, y eso fue también mucho la resiliencia de los jóvenes venezolanos, de los que querían prepararse, salir adelante, formarse, pero que algunos, pues, esa situación de crisis en el país, pues, obviamente no la soportamos, tuvimos que buscar oportunidades fuera. Y obviamente eso fue, como en mi caso, yo sé muchísimo también fue el caso de muchísimos venezolanos que les tocó salir, comenzar de cero porque no veían pues oportunidades, no veían la posibilidad de tener algo seguro, algo bien, construir un proyecto de vida en Venezuela. Sin embargo, eso a mí nunca, por ejemplo, me quitó la esperanza de que el país podía cambiar. Sobre todo, pues, por lo que te digo, yo tenía una amiga que era María Oropesa y esa era mi luz, mi esperanza. Yo decía, mientras ella esté allí luchando, yo porque voy a perder las esperanzas. Estando afuera, muchísimos venezolanos seguíamos teniendo esperanza. Es decir, es increíble cómo muchos de los que estamos fuera están esperando que esto cambie definitivo para volver. Algunos se quedarán, pues, porque echaron raíces ya en esos países donde se encuentran, pero algunos
tenemos todavía, digamos, como ese compromiso con el país, ¿no? De que queremos estar allá. Somos un país muy familiar, nos gusta estar cerca de la familia, cerca de nuestros amigos, y eso yo creo que es algo que a nosotros todavía nos sigue moviendo, ¿sabes? Y yo creo que Sí, es respetable el que justamente yo se les queda quería como el que se preguntar va. sobre eso. O sea, Sí. justamente les quería preguntar sobre eso, porque bueno, los tres somos jóvenes, no entremos en edades, pero bueno, están muy chamos todavía y evidentemente les gustaría regresar. Bueno, la pregunta también que estuvo rodando mucho por redes sociales, ya cayó Maduro, ya se regresan los venezolanos. Algunos lo decían para bien, otros para mal, pero bueno, evidentemente nosotros sabemos que adentro en la dictadura continúa, que haya Sí, sido apresado Nicolás Maduro no significa que el poder represorio se haya desvalido del país. Sabemos que sigue todavía la estructura de la dictadura en Venezuela actualmente. Pero más temprano que tarde, ustedes esperan regresar al país. ¿Cuáles son también esas claro. visiones de esperanza que tienen? Al día siguiente que puedan decir, yo creo que ya somos muchísimos los venezolanos que vamos a colapsar esas aerolíneas y esas páginas de venta de boletos. Sin duda alguna, todos tenemos la esperanza de volver y porque además, aunque todos tuvimos que salir por una necesidad, nadie decidió salir de Venezuela por gusto. Por lo menos No, por lo menos no a echar raíces o no a tener que trabajar. El venezolano que lo hace por gusto sale por unos estudios, por alguna profesionalización, por un tema de interés, pero de tu propia decisión. Pero a nosotros nos tocó, en el caso de Daniel y en mi caso, muy parecida a las realidades en tiempos distintos, nos tocó por necesidad, por obligación. Él lo hizo por un futuro, yo lo hice ya por mi propia seguridad. Y justamente en ese trayecto de tiempo es como se ve el matiz del avance de la dictadura. En aquel tiempo podías tomar la decisión de irte, bueno, para construir un futuro. Y aquí estás obligado a salirte porque tienes que ser uno de ellos o vas a ir secuestrado o ni Dios lo quiera te pueden hasta matar. Entonces allí vemos el avance en los años en el que salió Daniel y en el que puede salir yo, pero sin duda vamos a Venezuela muy pronto. bueno, yo creo que con lo que te dije anteriormente queda más clarísimo que en mi caso también. Es decir, eh, muchísimas veces a mí me han dicho, no, espera que pasen unos años, ya tú vas a ver que te vas a desarraigar, que no vas a querer volver, que ese país al que vayas a volver no va a ser el mismo. Es que yo no pretendo volver a un mismo país. El que yo voy a construir va a ser mejor que el que yo dejé. Y por eso es que yo tengo la intención de regresar. Es decir, la esperanza que nosotros tenemos era cambiar esto para reconstruir nuestro país. Y ahora pues mi país sí me necesita, obviamente que quiero volver. Además porque allá tengo familia, allá tengo amigos a los que quiero volver a abrazar y allá es donde yo quiero hacer mi vida. Yo se lo tengo clarísimo. Para mí España me ha dado muchas oportunidades. Es un país increíble, es un país maravilloso del cual yo absorbo las oportunidades que me da, los conocimientos que me da para lo bueno de este país, también poder trasladarlo allá y dar a conocer también un país tan increíble como en el que estoy ahora. Y obviamente que yo regresaría a Venezuela, sobre todo porque sé que mi equipo, o sea, José Víctor, Mario Oropesa, todos me van a necesitar porque estoy seguro que para la reconstrucción de nuestro país lo que vamos a necesitar es gente, ¿sabes? Y más portuguesa. Entonces, yo sé que tú vas a estar seguramente allí, Yacaranda, vas a estar a lo mejor en uno de esos recorridos con nosotros allá, mira, llevando pues el tema de comunicación, porque yo sé que mucha gente se va a implicar en esto, y yo creo que eso es lo bonito de nuestro país, llevar adelante ese proyecto que nosotros llamamos de 20 Venezuela, que es Venezuela Tierra de Gracia, para la cual se han estado formando muchísimo tiempo nuestros líderes políticos y yo creo que en el momento en que eso empiece pues a ya avanzar, a funcionar, pues ahí es donde el país nos necesita, ¿sabes? Entonces, claramente yo sí que tengo también intención de regresar muy pronto, pero yo sé que va a ser prontico. Bueno, Dios mediante, que sea pronto, que sea en este 2026, si es posible. Muchísimas gracias por su tiempo, por compartir sus testimonios, también por hablar en nombre de todas esas familias, de todas esas víctimas de la dictadura venezolana, porque estoy segura que hay muchas familias que no hablan por miedo, por temor a represalias con los presos políticos. Y bueno, es una situación bastante delicada la que se vive dentro del país, también para dirigentes que aún están en la clandestinidad. Gracias a ustedes por ser la voz
de todos aquellos que no pueden hablar en este momento y por actualizarnos también la situación de los presos políticos del Estado portuguesa. Este espacio te lo agradecemos porque, bueno, fue una oportunidad para denunciar, ¿no?, el caso de nuestros presos políticos en Portuguesa. Tenemos la oportunidad de que tú también eres portugueseña. Valoramos mucho tu trabajo, de verdad, el espacio que nos estás brindando. Nosotros vamos a seguir denunciando el caso de nuestros presos políticos, así como los están esperando sus familiares. También están esperando en nuestro estado a una mujer que la ven como esa lideresa que lo entregó todo, no solamente por Portuguesa, sino también por Venezuela, como lo es María Oropesa. María Oropesa hoy está en la mente, en el corazón y en las oraciones de muchísimas familias portugueseñas y venezolanas que la esperan con ansia, que la esperan con los brazos abiertos. Es bonito como ver cómo muchas familias se han organizado haciendo pancartas de bienvenida. Esas son cosas que emocionan, porque tienen la esperanza de que la van a volver a ver, de que la van a volver a abrazar, y yo sé que María se está también preparando para ese reencuentro, para trabajar por Portuguesa como siempre le ha encantado y para trabajar de la mano de su gente, del llano venezolano como lo es Portuguesa. Gracias, Daniela. Ojalá que sí, que ese reencuentro sea muy, muy pronto. Y estoy segura que así como están esperando a María Oropesa, están esperando a Víctor, a María, a Mayra, a Dina, Amén. Así es. a Aro, Edgar, bueno, y Jesús también, a todos los presos políticos que continúan encarcelados. Esperemos que en las próximas horas, en los próximos días, se dé la liberación de todos los presos políticos, y así como las organizaciones nacionales han pedido una amnistía, se dé para todos los presos políticos. Gracias también a ti, José Víctor, por compartir tu testimonio con todos nosotros. Y bueno, ya saben que estoy a la orden, que esta es una ventana abierta para ustedes y todos los venezolanos que deseen denunciar la situación de los presos políticos, las vulneraciones de los derechos humanos. Estaremos por aquí a la orden para compartir esas realidades de nuestro país. Gracias. Y espero que después podamos compartir noticias que sean realmente positivas, ¿no? Y que nos llene el corazón de esperanza y de alegría. Eso va a pasar, Carana. Gracias por tu valentía. Un abrazo. Nos vemos pronto en Venezuela. Cuídense mucho. Chao.